Gloria al Señor. ¿Cuántos están fortalecidos en el Señor? Amén. En medio de este tiempo de ayuno y de oración estamos viviendo también tiempos cruciales a nivel global y a nivel nacional. Amén. Para nadie es un misterio lo que está aconteciendo en el mundo, lo que está sucediendo con todo este entorno de guerra, de conflictos, de divisiones. Para nadie es ajeno lo que está sucediendo en nuestro país en estos días, viendo cómo las naciones en el mundo, la gente, los habitantes, buscan de un lado a otro encontrar soluciones. Y es muy notable esto a través de los gobiernos que se establecen en diferentes países. De repente pareciera la derecha es la solución y se van todos a votar por la derecha y queda un presidente de derecha. De repente pasan unos años y esos mismos que votaron por la derecha y no lo hizo y se van para la izquierda. Y comienza todo un proceso, ¿cierto? De que la gente busca, bueno, ¿quién va a responder nuestras demandas? ¿Quién podrá, como dice el Chapulín, ayudarnos? Amén. Y eso demuestra que estamos viviendo tiempos cruciales, porque el ser humano está buscando soluciones. Y junto a esto también estamos viviendo, yo creo, tiempos cruciales en la fe. Hace pocos días veíamos cómo de un simple devocional en una universidad cristiana en Estados Unidos comenzó un mover del Espíritu Santo. La gente ya comenzó a llamarle la atención cuando llevaban cerca de 200 horas sin parar de adorar. A este día, yo no sé cuántos días van, 20 y pico de días están adorando en esa universidad, en Kentucky, en la Universidad de Ashbury. Ha habido un despertar espiritual en donde la gente está llegando de diferentes lugares, no solamente los estudiantes de la universidad, sino que de diferentes lugares, y están adorando a Dios día y noche ya por más de 20 días. Algo está pasando en la fe. Así como también vemos un enfriamiento espiritual por muchos, un alejamiento de la fe. Se están viviendo crisis, tanto a nivel político, social, como también a nivel de la fe. Yo creo que este tiempo Dios está trayendo a una mayor comunión a sus hijos. Estos tiempos están siendo marcados por aquellos que anhelan acercarse más a Dios y conocer más a Dios. Y lamentablemente también estos tiempos se están marcando por aquellos que se alejan de la comunión íntima con Dios, se alejan de su presencia. Yo personalmente creo que Dios está atrayendo a sus hijos hacia Él. Dios está llamando, está convocando, está tomando la iniciativa de atraer a sus hijos hacia Él. Nuestro Padre nos está preparando para tiempos cruciales sobre la tierra y sobre nuestra nación. Dios nos está preparando. Es por eso que Dios nos va a desafiar. Y Dios ya nos está desafiando. Y estos 21 días han sido un desafío. Han sido un desafío. Yo bendigo y honro las vidas de todos aquellos que asumieron ese desafío. Era un gozo ver casi todas las mañanas, prácticamente los 21 días, tuvimos un promedio de 40, 45, casi 50 dispositivos conectados. Yo creo que más de 60 o 70 personas conectadas. Es porque Dios está haciendo convocatorias desde su espíritu para atraer a sus hijos a su presencia. Y es por eso que Dios nos va a desafiar a mayor ayuno, a mayor entrega, más oración, más búsqueda. Y Dios también nos va a desafiar a renunciar a cosas aquí en el altar. Dios nos va a llamar al altar para renunciar a cosas que tenemos que renunciar. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo días proféticos. Gracias por ese amén. Estamos viviendo días proféticos. Según las Escrituras, nos encontramos que en tiempos postreros
Vendrán días en que el amor de muchos se enfriará, pero también la palabra del Señor nos muestra de que aquella palabra que Dios suelta, aquella palabra que Dios envía, va a ser capturada por aquellos que quieren acercarse más a Dios. Porque déjeme decirle que Dios envía palabras, pero la palabra de Dios puede pasar por sobre ti, o tú puedes capturar esa palabra y decir, esta palabra es para mí. Y esta palabra yo la quiero hacer vida en mí. Jesús constantemente habló de estos dos tipos de personas que al final se dividirían. Entre aquellos que se acercan, que van a caminar en la obediencia a Dios y que quieren tener intimidad con Dios y orar a Dios y acercarse a Dios. Y otros que simplemente se empezarían a enfriar y le rechazarían. Jesucristo estableció algunas parábolas. La parábola del siervo infiel, por ejemplo. Los que decían, bueno, mi Señor aún se demora en venir. Incluso el texto bíblico dice que trataban mal a sus hermanos y es más, compartían con borrachos, con bebedores. La palabra que utilizó el Señor Jesús para este tipo de personas, los siervos infieles, es hipócrita, que en griego significa un actor que aparenta lo que no es. Es decir, mis amados hermanos, que los siervos infieles de esta parábola, que aparece en Mateo 24, verso 48 al 51, ahí está anotado en su hoja, después lo puede leer en casa. Los siervos de esta parábola se identifica para Jesús como un falso creyente. Pretende ser seguidor de Jesús, pero en realidad no lo es. El Señor también habló de parábolas como las 10 vírgenes, que aparece en Mateo 25, también lo tiene ahí en su hoja. En Mateo 25 aplica a aquellos que desean acercarse a Dios y servir a Dios. Y Dios nos muestra que estas 10 vírgenes todas tenían lámparas. Y sabe, la lámpara en la Biblia es un símbolo de la palabra de Dios. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? Tu palabra y lumbrera a mi camino. Las 10 vírgenes tenían lámparas, las 10 vírgenes tenían la palabra. Las 10 vírgenes tenían algo de aceite, que es la representación del Espíritu Santo. Pero claramente vemos que no todas lograron entrar a las bodas del Cordero. Algunas quedaron fuera. Amén. Mis amados hermanos, la clave para estar listos es orar. La clave para estar prevenidos y atentos a los tiempos que se vienen es invertir tiempo en la vida espiritual. Prepárese. Déjeme decirle que no se ve muy claro el panorama incluso aquí en la nación. Es muy probable que nuevamente hayan levantamientos, es muy probable que otra vez se corten las carreteras, es muy probable que el presidente que está termine saliendo. Hay muchas situaciones que se están dando. Mi pregunta es, ¿qué va a suceder después? Se viene un tiempo duro para nuestra nación. Se viene un tiempo complejo para nuestra nación. Prepárese, prepárese, prepárese en oración. Prepárese en búsqueda de Dios. Responda positivamente a las iniciativas de Dios. Porque Dios convoca, Dios llama, Dios busca. Pero no siempre respondemos positivamente a las iniciativas de Dios. Jesús también habló sobre la parábola de los talentos. Aquellos que les entregaron talentos para que los trabajen, para que pudiesen hacerlos crecer. Y vemos que hubo uno de ellos que decidió esconder eso y no hacer nada. Los talentos pueden ser el tiempo. Pueden ser los tesoros, recursos, cuerpo, habilidades, influencia que estamos haciendo con lo que Dios nos ha entregado. Cada vez se hace más visible esta palabra en nuestra generación y en nuestro tiempo. Gente que rechaza abiertamente a Dios. Por estos días hubo un espectáculo de premios de música en el mundo secular. Y uno de los shows principales en ese espectáculo era un grupo que literalmente desarrolló prácticamente ahí un espectáculo satánico en medio de ese show. Y la canción principal que tenía ese show era: yo no soy santo, yo no camino en santidad. No a la santidad. Entonces abiertamente está habiendo un rechazo a las cosas de Dios. Gente que rechaza abiertamente a Dios y gente que decide caminar en sus promesas. Hay personas que deciden caminar en sus promesas. Para nadie es un misterio los tiempos que estamos viviendo. Caos, guerras, divisiones, enfermedades masivas. Ya se está diciendo que la posible pandemia siguiente es la gripe aviar, que está trayendo también algunas complicaciones.
cambio climático y muchos alejándose de la fe. Pero tengo una palabra de aliento para usted en esta mañana, porque no todo es malo. Déjeme decirle que históricamente, Dios manifiesta su gloria en medio del caos. Dios manifiesta su gloria en medio de la confusión, en medio de las aflicciones, en medio de las dificultades, en medio de las guerras, en medio del caos. Dios manifiesta su gloria. En primer lugar, quisiera hablar de un ejemplo, porque quiero tomar varios ejemplos en la Biblia para que usted se dé cuenta de que Dios siempre manifestará su gloria en medio del caos. Siempre. Dios manda a Noé a construir un arca porque se acercaba el juicio de Dios. A través de un diluvio, la maldad del hombre había aumentado y Dios establece un juicio. Y es en ese contexto en donde la maldad había aumentado de una manera estrepitosa, casándose y dándose en casamiento, rechazo continuo a Dios. Y en ese contexto Dios habla a Noé. ¿Y qué le dice Dios a Noé? Prepara un arca, porque se viene un diluvio, se viene mucha lluvia, algo que nunca se había visto sobre la tierra. ¿Por qué Dios habló a Noé? ¿Por qué Dios buscó y habló a Noé? Porque la misma palabra de Dios en el Génesis nos dice de que Noé no solamente era un hombre justo, sino que Noé encontró gracia delante de Dios. Halló gracia delante de Dios. Y como Noé halló gracia delante de Dios y era un hombre justo, dice que Dios se comunicó con él. Era algo loco lo que Dios le estaba mandando hacer a Noé. Nunca se había visto tal cantidad de lluvia o una inundación. Era algo completamente loco. Pero me llamó la atención cuando Dios manda a construir el arca a Noé y le dice en Génesis capítulo 6, verso 16, algunas indicaciones. Y la indicación que le entrega le dice: una ventana harás en el arca. ¿Cuántas ventanas? Una. ¿Cuántas ventanas? Una. Y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Yo no sé, ¿usted alguna vez ha visto o se ha subido a algún barco? ¿Quiénes se han subido a un barco? Poquitos, ¿cierto? No somos tan... ¿Quiénes se han subido a un transatlántico? Yo no, allá somos... Está caro eso. ¿Cuántas ventanas tiene? ¿Por qué? Porque vas mirando el paisaje. ¿Se imagina por qué? ¿Por qué solo una ventana? Yo me imagino y creo entender por la palabra de Dios de que en medio de un tiempo de aflicción, de destrucción, en medio de un tiempo de caos, Dios le dice a Noé que construya una sola ventana y esa ventana tenía que ser arriba. Porque solamente Dios quería de que Noé pudiese confiar en él y tuviese una visión solamente del cielo. Imagínese Noé mirando lleno de ventanas alrededor del arca y los cuerpos flotando. Animales y humanos muriendo, pidiendo entrar. Un desastre total en su entorno, un caos total en su entorno. No, pero el Señor le dice una sola ventana. Y esa ventana la vas a colocar en el lugar de arriba. Él estaba en medio de situaciones adversas. Estaba viviendo un tiempo de caos. Pero sin embargo, en medio de ese tiempo de caos, Noé solamente tenía la posibilidad de mirar hacia arriba. Es lo que nos pasa a nosotros hoy. Nosotros tenemos la misma invitación de Dios. ¿Sabes qué? Cierra las ventanas. Comienza a mirar para arriba. Comienza a mirar para arriba, porque de arriba viene nuestra respuesta. ¿Por qué el arca no tenía timón? Me llama mucho la atención eso. El arca no tenía timón. ¿Sabe por qué? Porque cuando el arca tenía timón, dirige el hombre. Pero cuando el arca no tiene timón, es Dios el que dirige. Es Dios el que dirige. Que Dios tome el timón de tu vida. Es más, quita el timón de tu vida, deja que Dios lo guíe. Dios manifestó su gloria en medio del caos en el que vivió Noé. En el libro de Isaías, otro profeta, Isaías, llamado a profetizar al reino de Judá. Judá estaba pasando por tiempos ambiguos. Judá pasaba por tiempos de avivamiento y después por tiempos de rebelión. Cuando decimos tiempo de avivamiento es porque mientras el rey Usías fue rey y era temeroso de Dios, que fueron alrededor de 52 años,
Durante ese tiempo, el gobierno del rey Usías, siendo temeroso de Dios, fue un tiempo de prosperidad, fue un tiempo de bendición, fue un tiempo de seguridad, fue un tiempo en que la nación no sufría ningún apremio. Pero cuando comienza el declive espiritual de Judá, porque la nación se divide en dos reinos, en Israel y en Judá, y cuando comienza el nivel espiritual de Judá a menguar, fue cuando justamente Isaías también comienza a menguar, Usías, el rey, comienza a asumir privilegios que solamente eran para un sacerdote, y él comenzó a quemar incienso, cosa que nadie le pidió. Cuando comenzó el declive de Usías y después muere, la nación también comienza a caer. Mire, déjeme mencionarle algunas cositas livianas, entre comillas. Algunas cositas livianas que Isaías denunció en tiempo de su ministerio profético. Porque Isaías se levanta como una voz de Dios en medio de un caos. Y déjeme decirle que Isaías denuncia la rebeldía. Denuncia que la nación no conoce a Dios. Denuncia que estaban cargados de maldad, que eran depravados, que dejaron a Dios. Isaías denuncia religiosidad, injusticia, agravio, homicidios, sobornos a los líderes, costumbres que se habían introducido al pueblo que no eran del pueblo, agoreros, pactos con extranjeros, llenos de armas para la guerra, idolatría, altivez, orgullo, soberbia, humanismo, violencia. Eran descarados, dice Isaías, descarados para pecar, opresión, mujeres no piadosas, vileza, esforzados y valientes para pecar. Mire lo que denuncia Isaías. Sabios en su propia opinión. Ante esta condición, ante esta situación, mis amados hermanos, nos encontramos que Dios levanta. Déjele llorar al bebé, me ponga los ojos acá. Todos están para allá. Usted no fue bebé, no se acuerda. Ve, me desconcentro yo también. Es que es increíble, pasa todos con la cabeza. Concéntrese en la palabra, no deje que se pierda la bendición. Y en ese contexto Asiria y Egipto amenazan a Judá con la destrucción. Se salvan por la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y es en ese contexto, vea el contexto, Dios habla. Es que vea el contexto, lo que le pasó a Noé, Dios habla. Y el contexto que le pasa a Isaías es lo mismo, Dios habla. Isaías capítulo 6, verso 1 dice, en el año que murió el rey Usías, ¿qué dice? Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Qué raro. Isaías no sé cuántas veces habrá entrado al templo y nunca lo vio. Algunos dicen que Usías lo protegía y lo sostenía económicamente. Capaz que hasta el profeta se confió. Pero cuando se le fue la seguridad terrenal, el rey Usías, dice que él entra al templo y dice que ve al Señor. Dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. El uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y volóse a mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Dios está estableciendo un juicio. ¿Por qué? Por la pequeña lista de cosas que le mencioné. La pequeña lista de cosas que le mencioné que Isaías comenzó a declarar.
Isaías proclamó un mensaje de arrepentimiento del pecado y una expectativa de que había esperanza en el Señor si es que la nación se volvía al Señor. Dios manifestó su gloria en medio del caos en tiempos de Isaías. Al final vamos a conectar todo, no se preocupe. Ezequiel, otro profeta. Ezequiel ministró a su generación, pero desde una perspectiva distinta. Mientras Isaías estaba hablando antes del tiempo de ser llevados a Babilonia, Ezequiel profetizó y él mismo fue sacado de su nación y fue llevado como parte de los cautivos a Babilonia. Ezequiel, ¿dónde profetizó? En Babilonia. Amén. Usó su ministerio profético para llevar arrepentimiento, porque Dios había cumplido su palabra, se tenía que cumplir. ¿Cómo se puede hacer frente a un mundo extraviado? Ezequiel destinó comenzar su ministerio y su vida como sacerdote a la edad de 30 años. Fue sacado de su tierra natal, fue llevado como esclavo a Babilonia a la edad de 25 años. 5 años Ezequiel sufrió. A los 25 fue sacado de su tierra y recién a los 30 comienza el ministerio. 5 años Ezequiel sufrió, sucumbió ante la desesperación. A los 30 años vino una visión del Señor sobre su vida. Daniel capítulo 1, verso 1 dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, ¿qué pasó? Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. ¿Sabe lo que me gusta? Cuando Isaías tuvo la visión en el templo, ¿cuántos tronos habían ahí? Hay cositas que se repiten. Dice en el verso 4, miré y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Verso 5, en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. El verso 7 dice, los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, centellaban de manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Ya vamos a llegar a eso, no se desespere. Verso 26, sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono. Amén. Que parecía de piedra de zafiro, brillaba. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Verso 28, la segunda parte. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. En su función, mis amados hermanos, de sacerdote y de profeta, Ezequiel descubrió algo interesante. El pueblo judío consideraba de que la presencia de Dios se manifestaba en el templo en Jerusalén y que de ahí no se movía. Y Ezequiel experimenta algo diferente. ¡Wow! Dios se está manifestando en Babilonia. Dios está hablando en Babilonia. Dios está hablando en medio de toda esta confusión y toda esta destrucción, en medio del cautiverio, lejos de Jerusalén. Dios está hablando. Y nuevamente se ve un solo trono. Nuevamente se ve un solo trono. Mire, Ezequiel se sorprende de que Dios se revele lejos de su nación. Ezequiel descubre que es un Dios universal, un Dios que manda y controla personas y naciones. Y en medio del cautiverio, en medio del caos, Dios entrega palabra para su pueblo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esta experiencia volvió apasionado a Ezequiel por la palabra. Se dio cuenta que no tenía nada personal para entregar a los cautivos en esa situación amarga, pero estaba convencido de que la palabra de Dios iba a traer la solución sobre la nación.
Por eso Ezequiel lleva una palabra de consuelo en medio del cautiverio babilónico. Dios manifestó su gloria en medio del caos. Otra vez, Dios habla y manifiesta su gloria en medio de la confusión. Voy cerrando con esto, que ahora engrano todo lo que quiero decir. Un ejemplo más cercano, Juan en la isla de Patmos. Desde el capítulo 1 al capítulo 3 de Apocalipsis, habla sobre una carta de esperanza, porque la iglesia está siendo perseguida cruelmente en ese momento. En el tiempo en que Juan escribe el libro de Apocalipsis o el libro de Revelaciones, es el momento oscuro sobre la iglesia del Señor. Persecución, muerte, y no solamente eso, pecado introduciéndose a la iglesia. Es por eso que en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, usted puede revisarlo, Juan, por orden del Señor, que se le aparece de manera resucitada y gloriosa, Juan escribe 7 cartas a las 7 iglesias. Y estas cartas nos muestran que hay 5 iglesias que son reprendidas por Dios, porque estaban sus vidas alejadas del propósito de Dios, y habían otras 2 que estaban bien, que el Señor más bien las felicita. En ese contexto, mis amados hermanos, cuando llegamos a ese capítulo 1, 2 y 3, vemos que Juan está aquí en la tierra y está no solamente la persecución, sino que muchos están apostatando de la fe, muchos se alejan de la fe y otros tanto su corazón se ha enfriado. Es por eso la famosa frase a la iglesia de la Odisea, que por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Muy parecido a lo que nos acontece en estos días. Pero automáticamente cuando comienza el capítulo 4 el escenario cambia. Porque en el capítulo 1 al 3 vemos que todo está aconteciendo en la tierra. Pero en el capítulo 4 vemos a Juan en el cielo. En el cielo. Apocalipsis 4:1 dice: después de esto miré, y he aquí, ¿cuántas puertas? Una puerta abierta, ¿dónde? En el cielo. Qué parecido con Noé, ¿no? Una puerta en alto. Y la primera voz que oí, o sea, Dios quiere comunicarse. Dice como de trompeta, estruendosa, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí, lo primero que ve Juan cuando llega a ese lugar y pasa por esa puerta, ¿qué es? Un trono. Y en el trono, uno sentado. Iglesia, en medio del caos, en medio de la confusión, Dios sigue estando en el trono. El Señor sigue estando en el trono en cualquier tiempo, en cualquier época, en cualquier parte de la historia, incluso hasta el día de hoy. En medio de las aflicciones del mundo y de nuestra nación, Dios sigue estando en el trono. Puedes estar pasando cualquier circunstancia difícil en tu vida. Ten en cuenta de que Dios sigue estando en el trono. Dios es soberano, Dios gobierna. Dios tiene un propósito. Dios es soberano, Dios es soberano, Dios es soberano. Él gobierna, Él tiene un propósito. Esa visión que tiene Ezequiel de estos seres vivientes, esa visión que tiene Isaías de los serafines, esta visión que tiene Juan de estos seres vivientes, que se vuelve a repetir, que si usted sigue leyendo el capítulo 4, vuelven a aparecer los seres vivientes, con rostro de hombre, con rostro de león, con rostro de becerro o de buey, con rostro de águila. El león representa al león de la tribu de Judá, al Mesías prometido. Se conecta con el Evangelio de Mateo. ¿Por qué? Porque refleja que Cristo es el Mesías, y por eso Mateo comienza hablando en el primer capítulo del linaje de Jesús. Amén. Esto significa que el único camino para la nación judía es Jesús. Es Jesús. El becerro que se conecta con el Evangelio de Marcos tiene que ver con el siervo sufriente, tiene que ver con Jesús como el sacrificio perfecto. Marcos habla de Cristo como siervo, y él, es más, se enfatiza mucho esto de que Jesús no ha venido a ser servido, sino a servir. Cristo es el siervo sufriente. El becerro es un animal de servicio. Amén.
mis amados hermanos, representa una faceta de Jesucristo como león de la tribu de Judá y como el siervo sufriente. El rostro de hombre representa a la parte humana de Jesús. El rostro de hombre se conecta con el Evangelio de Lucas. Nos damos cuenta de que Lucas, siendo el médico, entrega detalles de la vida de Jesús que ningún otro evangelio entrega. Por ejemplo, Lucas habla con detalle de cómo fue su nacimiento humano. Lucas entrega con detalles cómo Jesús derramó gotas de sangre en el huerto de Getsemaní. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue 100% hombre, pero también 100% Dios. El águila representa a Jesucristo como Dios y se conecta con el Evangelio de Juan. Por eso Juan comienza el Evangelio diciendo: en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios y el verbo caminó entre nosotros, manifestó su gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Tiene que ver, mis hermanos, de que no hay otro camino. Cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios por medio de estos escritos, nos damos cuenta de que hay un solo trono y en ese trono hay uno sentado, y los símbolos que están alrededor de ese trono tienen que ver con que el único camino y verdad y vida es Jesucristo nuestro Señor. Sea como hombre, sea como Dios, sea como el león de la tribu de Judá, sea como el siervo sufriente, todas las facetas de Jesucristo nos marcan de que Él es el único camino. Él es el único camino. Por lo tanto, en época de confusión, en tiempo de caos, en tiempo en que la nación, nuestro país, está viviendo un tema controversial, déjeme decirle a dónde vamos a levantar nuestra mirada. ¿A dónde vamos a fijar nuestros ojos? Dios me entregaba una palabra específica para esta mañana. Y específicamente el Señor me hacía entender esto. Dios está preparando a su iglesia y a su pueblo para el arrebatamiento. Dios nos está preparando. Dios está haciendo convocatorias del Espíritu y nos está preparando para que nosotros estemos conectados íntimamente con la voz del Señor. Y es por eso que cuando nos encontramos en el Antiguo Testamento, cuando Moisés tenía que enfrentarse al Mar Rojo ya para salir de la tierra de esclavitud. ¿Cuántos estamos en una tierra de esclavitud? El Señor nos va a sacar de esta tierra de esclavitud. Dios nos va a llevar a su gloria, a su presencia. Y Moisés, cuando se para frente al Mar Rojo para sacar a la nación de la esclavitud, él dice: voy a orar a Dios y voy a comenzar a clamar. Y el Señor le dice: ¿por qué estás clamando a mí? Dile al pueblo que marche. Y en esta mañana, de parte de Dios, vengo a decirte: ya no es tiempo para estar jugando con cosas del mundo. Ya no es tiempo para estar dudando si tu vida espiritual va a ser de un lado o del otro. El Señor está diciendo: marchen, caminen, caminen en intimidad, caminen en comunión. Dios está preparando su pueblo para la libertad. Dios está preparando su pueblo para llevarnos a esa libertad. Ya no es tiempo para estar dudando en su corazón. Dios me manda a decirte en este tiempo que no es tiempo para detenerse, es tiempo para marchar. Es tiempo para avanzar, para predicar del Evangelio. Esta época, esta temporada, esta generación ha sido confiada en nuestras manos para que nosotros, por medio de la fe, pudiésemos predicar a todos los que están cerca de nosotros. Esta generación es nuestra responsabilidad. Tenemos que tratar de meter la mayor cantidad de gente allá arriba, hermano. Tenemos que tratar de meter la mayor cantidad de gente allá arriba, predicando el Evangelio, predicando su palabra. Dios quiere obrar a través de nuestras vidas, pero Él nos está preparando en intimidad. Siempre Dios habló en tiempo de caos. Siempre. Siempre Dios manifestó su gloria en tiempo de caos. Déjeme decirles que estos despertares espirituales que se están sucediendo en diferentes partes del mundo, es Dios haciendo un llamado a su iglesia a prepararse, porque estamos en tiempos cruciales. Estamos en tiempos cruciales y eso no debería provocar miedo. Si a usted le da miedo, quiere decir que usted no está preparado. Pero el que está cerca de Dios no tiene miedo.
sabe que vendrán dificultades. Es más, yo siento en mi espíritu que vamos a enfrentar como nación dificultades. El Señor me está poniendo en mi corazón que habrá tiempo de confusión, de caos sobre esta nación. De hecho, ya está sucediendo, pero lo que se avecina es complejo. Y el Señor me entregaba una palabra en estos días, que Dios va a levantar a una persona de origen humilde para que se haga cargo de los destinos de esta nación. De origen humilde, pero no le van a dejar gobernar. No le van a dejar gobernar. Y es donde va a haber confusión, va a haber lucha, va a haber confrontación. Y es ahí donde el pueblo de Dios, y yo creo que vamos a ser más protagonistas que nunca. El Señor me dijo, en medio del caos y la confusión, vas a marchar con el pueblo, con los que quieran seguir, y vamos a ir a orar a los lugares de confusión, a los lugares de destrucción donde haya violencia. Nos vamos a ir a orar y vamos a ver la gloria de Dios sobre esta tierra. Dios manifestará su gloria en iglesia. Yo estoy pidiendo por un avivamiento. Yo quiero que esta nación, Ecuador, sea llena del Espíritu Santo. Anhelo un avivamiento sobre esta tierra, un despertar espiritual sobre esta tierra, sobre los jóvenes, sobre los niños, sobre los ancianos, sobre todos los adultos. Que Dios despierte los corazones. Esta nación necesita volverse a Dios, no a una religión. Esta nación necesita volverse a Dios, porque ya ha probado todas las fórmulas y ninguna ha funcionado. Y la única que falta por probar, y es la única que va a funcionar, es que esta nación vuelva sus ojos a Dios. Es lo único que necesita esta tierra. Le invito a colocarse de pie. Y es tiempo de entregar, de renunciar. Todos aquellos, no voy a hacer mucho llamado, todos aquellos que quieran renunciar a algo que está siendo obstáculo en sus vidas para que la gloria de Dios se manifieste, por favor, pase adelante, vamos a orar. No le dé mucha vuelta. Y si nos podemos colocar de rodillas en este lugar, por favor que me ayude alguien con el piano. Es tiempo de renuncia. Vamos a renunciar. Y vamos a orar. Levante su clamor. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Buscamos tu rostro, Señor. Buscamos tu rostro. Buscamos tu presencia. Anhelamos, Señor, tu presencia. Anhelamos, Señor. Nos volvemos a ti, Señor, con un corazón quebrantado y renunciamos a todo aquello, Señor, que impide tu gloria en mi vida. Aquello que impide tu gloria en mi familia, Señor. Aquello que se está levantando como obstáculo para que mi familia, mi casa, sea impactada. Me arrepiento, Señor, delante de ti. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Ayúdame a vencer. Ayúdame, Señor. Ayúdame a salir victorioso. Levantamos nuestra voz ante ti, Rey de Gloria. Tú eres la fuente de vida. Tú eres el que sacia de bien mi boca. Y quiero adorarte en esta mañana, Señor.